El salterio de mis recuerdos. Acompaña al dueto Dulcemelos a recorrer la historia del salterio, cómo ha evolucionado, cómo se ha mantenido este instrumento a lo largo del tiempo, quiénes lo tocan y cómo lo tocan. El salterio de mis recuerdos. Bienvenidos a su programa El Salterio de mis recuerdos, educación, música y reflexión. Hoy nos acompaña el maestro Eduardo Soto Millán, quien presenta la obra Relativo Concreto, interpretada en las percusiones por Iván López y en el cimbalón por Martín Alejandro Larios Barrientos. Acompáñenos. El salterio de mis recuerdos. Querétaro es la primera ciudad de nuestro país que organizó el primer Festival Nacional e Internacional de Salterio. Este se llevó a cabo en 1999. En este festival se logró reunir a todos los salteristas que interpretaban este instrumento por tradición familiar. Querétaro se vio representado por la primera orquesta típica de niñas y niños en este primer festival, y es así como inician los festivales internacionales de salterio dedicados a la educación musical infantil y de adultos mayores, para promover la música mexicana como parte del acervo cultural para las nuevas generaciones. El salterio de mis recuerdos. Hoy tenemos como invitado al maestro Eduardo Soto Millán, compositor y productor, crítico musical, promotor cultural, investigador académico, nacido en la Ciudad de México, autor del Diccionario de Compositores Mexicanos de Música de Concierto. El maestro Eduardo ha recibido encargos de distintas instancias culturales e intérpretes mexicanos y extranjeros. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores del 2018 al 2021. Ha colaborado en diversas publicaciones como Pauta, 1+1, La Jornada, y actualmente escribe en el semanario Proceso. Bienvenido. ¿Qué tal, Alejandra? Muchas gracias. ¿Qué tal todos? Estamos muy contentos, muy agradecidos y nos sentimos muy privilegiados, maestro. Nosotros creemos que usted ha jugado un papel importante en la actividad salterística, en la actividad educativa. Le agradecemos mucho que hoy en este programa tan especial usted esté con nosotros. ¿Nos pudiera platicar un poco sobre su quehacer como compositor? Muchas gracias, Alejandra. Primero que nada, pues es curioso porque es recíproco. Yo también me siento así, y además con estas palabras, al decir, entre lo que acabas de comentar, mi papel en el desarrollo del salterio, todo lo que eso tiene que ver, siempre o con frecuencia es difícil, es más fácil ver hacia afuera de uno mismo que uno mismo precisamente, ¿no? Entonces, si yo estoy contribuyendo de alguna manera, es más que es un halago, pues que bueno, me hace sentir bien porque creo que es importante, no solo por el instrumento mismo, sino todo lo que eso conlleva y significa socialmente, en la educación y en todo en general. Muchas gracias por estas hermosas palabras. Y en cuanto a, decías, mi actividad en general. Su actividad como compositor, tenemos un público muy generoso que nos ha venido siguiendo durante un poquito más de 27 años con la música tradicional mexicana, y ha sido testigo en nuestro acercamiento a la música mexicana contemporánea de concierto. Por eso para nosotros es muy valioso el que usted esté aquí y que nuestro público pueda acercarse al compositor. Sí, de pronto se piensa o se percibe como que el compositor no existe, es un ente abstracto, que quién sabe qué, ¿no? Pero no, vivimos igual, pagamos impuestos igual, sufrimos igual, gozamos igual, ¿no? Existen. Todo, claro, sí, por supuesto, existimos. Y es importante, junto con ello, tal vez hacer referencia a que cuando mencionas la música contemporánea es la música de nuestros días. Por lo tanto, es la música que realmente nos pertenece. En todos los géneros, estamos hablando de la música de concierto, pero de todos los géneros. Entonces, al ser una música
que nos pertenece, como cualquier otro arte, independientemente de los lenguajes también, ¿no? Actuales y propositivos o no propositivos, etcétera. Lo importante es que por más de una razón y desde más de una perspectiva, es el arte que nos pertenece. Entonces, hagamos uso, hagámoslo, pues eso, sintámoslo como nuestro y hay que consumirlo, sacarle provecho, en muchos sentidos, ¿no? Sacarle provecho, porque ahí está, es como si compramos un alimento que no consumimos, ahí está el alimento, y además se puede echar a perder. Claro. No sé si el arte contemporáneo también se puede echar a perder, sí en el sentido del olvido, por ejemplo. Maestro, ¿por qué la sociedad mexicana necesita compositores y para qué? Por mexicana. No, no es la sociedad mexicana, yo lo pondría desde la perspectiva del ser humano. El ser humano. Realmente el ser humano, incluso todo ser viviente, de maneras distintas, de formas distintas, ¿no? De niveles distintos, pero yo lo pondría no por nacionalidad, sino el ser humano. Necesitamos la música. Creo recordar que fue Messiaen quien dijo alguna vez que la música es parte de la vida, palabras más, palabras menos. A mí me parece que la música es la vida, somos nosotros vida. Si la música, si la esencia de la música, sonidos y silencios, son vibraciones, son vibraciones porque son moléculas en movimiento, eso es la realidad física. Y eso somos nosotros. Entonces, la música es una extensión de nosotros mismos. Es una materia viva. Totalmente, es una materia viva. Pero sí, escuchar una música no es algo ajeno. Claro. Es nosotros. Por ejemplo, si vamos a un concierto de cualquier música, a un concierto, sí, para disfrutar, se supone, ¿no? Para disfrutar, pero muchas veces también para ver qué nos da. Lo que estamos haciendo en el fondo, con mucha frecuencia de forma tal vez inconsciente, ese de ir a ver qué nos da, en cualquier plano de disfrute o de percepción estética o de mensaje, a ver qué. No, en realidad no nos damos cuenta muchas veces que lo que estamos haciendo es, vamos a ver qué hay ahí de mí. El arte no nos da un mensaje. El arte nos permite encontrar el mensaje que tenemos nosotros, son espejos, nos permite vernos. Entonces no es que el arte nos dé algo, no en ese sentido. El arte lo que nos da es un pedacito de espejo y estoy sintiendo eso o me estoy encontrando. Cuando nos conlleva hacia la reflexión, por eso la importancia entre el arte, para seguir utilizando el mismo término, entre el arte, digamos, de manifestaciones comerciales, no populares. Lo popular puede ser comercial o no, sino comerciales o no comerciales, es porque lo comercial sí persigue otros intereses. Claro. Justamente. Obedece intereses, ¿no? Nace de eso y persigue, es origen y es objetivo, ¿no? Pero, y está el otro, también todas sus manifestaciones, no solo de la música, ¿no? Y no solo de hoy, ese es el otro, que es el que nace realmente de la esencia, de lo auténtico de nuestra esencia, y por eso es el espejo de lo que somos. Pero cuando nos vemos en un espejo, no solo nos vemos nosotros, ahí están ustedes, yo estoy acá estamos nosotros, nos vemos, pero hay un contexto, hay otras cosas. El fondo en este momento, este hermoso jardín, ¿no? Y etcétera. Entonces el arte es lo que nos permite vernos a nosotros como en un espejo, también en un contexto. Y ahí tiene que ver de cada individuo, cada persona, sus propias experiencias, ¿no? Buenas, malas, gozosas, todo lo que es nuestra vida. Una obra de arte nos va a permitir conocernos y reconocernos, o encontrarnos y reencontrarnos. Y al encontrarnos y reencontrarnos, conocernos y reconocernos, eso puede ayudar en muy buena medida, yo digo que en medida insospechable, en
conocer y reconocer al otro. Yo soy uno, pero ahí hay otra persona, es otro yo. Lo vamos a conocer y reconocer y a percibir también en su propia dimensión. Creo que el arte tiene mucho que ver con eso. El salterio de mis recuerdos.
El salterio de mis recuerdos. Relativo concreto. ¿Qué es relativo concreto? Incluso de pronto puede parecer una contradicción. Bueno, es relativo concreto, ¿no? Relativo concreto. De un tiempo para acá estoy muy interesado, estoy leyendo mucho con temas de física cuántica, ¿no? Y esta obra en ese espectro de lo cuántico tiene que ver con el tema de la percepción, que es muy complejo. El proceso de percepción que tiene que ver con el antes del individuo que está percibiendo algo, el proceso mismo y el después del individuo. Entonces, relativo concreto tiene que ver con, de manera un poco más clara, con el epígrafe, ¿no?, que escribí en la partitura. Si quieres darle lectura, Aquí. ¿no?, que es... Alejandro lo mencionó con mucho entusiasmo. Ajá. Lo que vemos no siempre es lo que es. Lo que es no siempre lo vemos. Sí, sí. Hay una figura que es como muy clara en eso. Es como una figura pues burda, muy simple, pero tiene mucho de fondo. No sé si la has llegado a ver. Hay dos personas, una a cada lado de un tapete que tiene un número. Entonces uno le dice a la otra: ah, ahí está un 6. Y el otro dice: no, ese es 9. Sí. Las tres son realidades distintas. Esto te dice la física cuántica. Y convivimos de manera simultánea, integral en dimensiones distintas. Estoy hablando de la vida en general y del arte y todo, en simultaneidad de tiempo y espacio. En un tiempo y espacio de concepción distinta que en realidad no existe. Esa es nuestra forma, por la dimensión en la que vivimos, de percibirlo todo, las dimensiones, ¿no? La tercera dimensión, etcétera, todo. Entonces, en cuanto a esto, este ejemplo de la imagen, son tres realidades ahí que están conviviendo. Una, la realidad de que está seguro y puede comprobar que es un 6, pero el otro individuo puede comprobar que es un 9. Y cada quien tiene su verdad y son reales en su percepción. La otra realidad es la del objeto, en este ejemplo, la del objeto, que es uno mismo, pero se está percibiendo diferente, ¿no?, según el lugar en que cada una de estas dos personas está parado. Pero es uno solo, relativo concreto. Pues lo concreto, en este ejemplo, es esa realidad física. Eso es lo concreto. Y lo relativo es la realidad de cada individuo. Los niños, en lo musical que estamos hablando, no es el único tema, pero en este momento, en cuanto al tema musical, pues están muy contaminados. Algunos están contaminados, otros muy contaminados, otros extremadamente contaminados. Claro. Hay mucha contaminación sonora, hay mucha contaminación musical. Claro. Que se parece lo sonoro con lo musical, no es lo mismo, pero hay todo. Bueno, yo partí de lo siguiente. Yo quité lo que estaban haciendo. Les estaban enseñando a tocar instrumentos y había un método también para que ellos empezaran a su nivel, comenzaron a leer, ¿no? Y ya sabemos que es un largo proceso. Yo quité todo eso porque me parece que el concepto de origen era erróneo. Enseñarles música significaba que tocaran instrumentos y cantaran, ¿no? No, pero desde la perspectiva del adulto. Entonces, si un niño iba a clase de música y regresaba a su casa tocando, estaba bien.
pero si no tocaba, pues estaba mal. Pero era como mi propia consigna, había que quitar. Cuando ves que alguien está comiendo algo que le hace daño, pues lo quitas, Claro, ¿no? Es lo que yo hice. Y entonces, mediante estrategias precisamente lúdicas, quité todo eso y era a partir del niño. Y de ahí, bueno, no de ahí, yo estaba haciendo ya, hasta la fecha tengo, lo que yo llamo mi taller de, mi laboratorio de creación sonora, no musical, creación sonora. Y en el caso de los niños era a partir del niño. Entonces utilizamos los sonidos que el niño podía producir con su propio cuerpo, con los objetos que él tuviera a la mano, que a él se le ocurrieran, ¿no? Una anécdota, un día, una mañana llega la mamá con su hija muy apenada, porque yo les había dejado una tarea, ¿no? Claro, los papás no sabían, escuchaban a sus hijos, pero la mamá llegó apenada porque la niña llegó con centros del rollo sanitario y no sé qué otros papeles, y la mamá dijo, maestro, qué pena, es que dijo que tenía la niña, que tenía, usted dijo de tarea, llevar instrumentos para hacer música, y trajo basura. Yo decía, no, fulanita, no, vamos a comprar una flauta, vamos a comprar... No, y la niña insistió que no. Digo, claro, porque una flauta ya es musical. A lo mejor los niños ni siquiera quisieran tocar flauta. Entonces, era muy bonito porque, por ejemplo, hacíamos inventado, todo era inventado, no era nada hecho, no era nada del exterior, era a partir de niño. Inventábamos cuentos, por ejemplo. El niño contaba cuentos, entre todos, ¿no? Se iba armando, lo que decía uno lo retomaba, y en fin, así. Bueno, y luego, es un ejemplo, y luego sin palabras, lo mismo pero con sonidos. Y se hacía creación musical. Pues le agradecemos infinitamente, maestro, esta breve conversación, porque es muy interesante. Bueno, espero. Y pareciera, ¿no?, que es larga para un punto de vista distinto, pero en este momento yo puedo decir, nos falta más tiempo para seguir conversando porque fue muy rápido, maestro. Fue muy breve. Esa es tu percepción. Exacto. Y amigos, ustedes tienen su propia percepción. Y el tiempo también concreto de la televisión nos demanda nada que menos. concluyamos. Yo quisiera compartir en estas imágenes generales, seguramente nuestro productor Fernando nos va a ayudar para que podamos apreciar y valorar la partitura, para que podamos nosotros también sensibilizarnos y entender un poquito más sobre lo que vamos a estar escuchando en la interpretación de Iván y Alejandro. Muchísimas gracias, maestro. Nosotros leímos toda la partitura, la escuchamos, la disfrutamos y, como decía Iván, llega un momento en que no percibes nada de lo que está afuera por estar concentrado, como la vida una misma. Abstracción, así es. Y Alejandro nos decía con mucha claridad, tienes que estar muy atento y estar muy concentrado para percibir los sonidos y para poder conversar de una u otra manera con el otro instrumento, valorar y apreciar los pianos y los fortes, los crescendos y ese lenguaje que para muchos pareciera imperceptible, pero cuando uno se concentra, pues logra distinguirlos. Es una obra del interior. Hay que escuchar desde antes de escuchar. Y como dijo Iván, hay que participar con todos nuestros sentidos, ¿no? Sí, así es. Gracias, maestro. ¿Quiere agregar algún comentario final antes de despedirnos? Pues no, solo reiterar el agradecimiento a ti, a Héctor, desde luego a los intérpretes, Alejandro, Iván, y al muy buen equipo, Fernando, Javier, gracias, bueno, y público que nos ha escuchado. Es una manera de compartir con ustedes lo concreto de nuestra realidad. Muchas gracias. No dejen de escuchar la música de hoy porque les pertenece. El salterio de mis recuerdos.
Gracias por acompañarnos en su programa El Salterio de mis recuerdos. Agradecemos al equipo de producción por la realización de este programa. También agradecemos al compositor Eduardo Soto Millán, a Iván López y a Martín Alejandro Larios Barrientos. Gracias por su compañía. Nos vemos en el próximo programa. El Salterio de mis recuerdos.